Bueno, les pongo alerta, spoiler de lo que vamos a charlar hoy. Porque es muy probable que a vos no te interese el tema. Y capaz que además sea largo. Te lo anticipo para no hacerte perder tiempo. Posta. Si vos sos de los que pensás, a mí la política me importa 3 pitos, total mañana me toque levantar y laburar igual, no pierdas tiempo. Este tema no es para vos, indudablemente. Porque voy a hablar sobre seguridad, pero no de un caso de inseguridad, ni tampoco sobre estadísticas de inseguridad. Voy a hablar de la rosca política atrás de seguridad y, a mi modo de ver las cosas, de lo vergonzoso que quedó expuesto ayer en la Cámara de Diputados de Santa Fe, la casta política de esta provincia, como le gusta decir a Milei. Mirá, tenemos los puertos de Rosario despachando merca para otros continentes. Tenemos las bandas narcos controlando la ciudad del sur. La ciudad de Santa Fe cada vez se pone más parecida. Y ayer, la corporación política de Santa Fe montó un espectáculo público para resolver una interna del Ministerio de Seguridad. Insisto, todos los días tratamos desde este espacio de poner datos, números, información arriba de la mesa para tratar de entender juntos la marcha de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de rosca política. Yo, para mí, creo que es muy importante, también, al igual que lo otro. Y también es muy importante que vos lo sepas y lo conozcas, pero también entiendo que puede ser un tema insoportable cuando las prioridades pasen por ver cómo se llega a fin de mes. Ayer se organizó en la Cámara de Diputados de la provincia un pelotón de fusilamiento contra la logística del Ministerio de Seguridad. ¿Qué hace una logística? Bueno, es la persona que controla y que autoriza los gastos del ministerio. O sea, es la que pone el gancho para que el ministro pueda usar los fondos públicos. La contadora Morel fue y es considerada, perdón por la palabra, un grano en el culo para cualquier ministro de turno. Frena todo, no te deja gastar, paraliza la administración. Le he escuchado decir a varios de los ministros que pasaron por ahí. Ayer, diputados de la oposición, del oficialismo y hasta el propio ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe usaron la legislatura para tratar de sacarse ese grano del culo. Pero lo de Morel fue impresentable ayer. Seguro estará pensando alguno o alguna informado que nos esté escuchando. Sí, coincido, voy a coincidir. Lo de Morel ayer fue impresentable. Y agrego más, lo del gobierno de la provincia de ayer fue, en general, impresentable. Mirá, Omar Perotti asumió su gobierno calcando el mismo diseño de control político de su gabinete que usó Jorge Obeid cuando le tocó ser gobernador. ¿Cómo controlan? Y con Walter Agosto, de ministro de Economía, y una red de logísticos en cada ministerio que responden a Perotti y Agosto. O sea, Morel cumple ese rol en el Ministerio de Seguridad y hay una Morel o un Morel en cada ministerio. ¿Les gusta a los ministros no poder poner a su propio logístico en el gabinete? No, claro que no. ¿Les molesta a cualquier ministro que Walter Agosto les termine manejando el pulso y el ritmo de su propio ministerio? Obvio. También les incomoda, sobremanera, tener un espía político con poder de veto ante cada erogación en su propio ministerio. Mirá, yo sé que esto estás haciendo. Sé lo que estás gastando, sé cómo lo estás gastando y te bajo el pulgar cuando quiero. Nunca Perotti ni Agosto le dijeron esto a ningún ministro, pero de un lado y del otro saben que esa es la realidad. En política, estas decisiones no están ni bien ni mal. Son o no son efectivas. Punto. Son modos de llevar adelante el poder. El ministro de Seguridad no quiere más a Morel en su gabinete. Y su voluntad es compartida casualmente por la oposición política del gobierno y también por sectores del propio peronismo. Ya tendremos tiempo en esta charlita de poder ensayar algunos porqué de esto. ¿Qué pasó ayer? A ver, explícame qué pasó ayer entonces. Bueno, ayer fueron citados a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe el policía retirado, que hoy es ministro, y su, entre comillas, por lo que te conté, y su logística, la contadora Morel. ¿Por qué fueron citados los dos? Bueno,
porque Diputados quiere saber qué se hizo con los fondos que aprobaron para gastar cuando declararon la ley de emergencia en seguridad. Hace unos 10 días más o menos, fue el ministro de la legislatura, con todo su equipo, todo su gabinete, menos Morel, a dar explicaciones. Y la planilla de rendición de gastos, de estos gastos que entregó, la verdad que dejaba bastante que desear. Ahora, en un hecho inusual, lo volvieron a citar, pero expresamente le pidieron que vaya acompañado por la contadora Morel. La reunión de ayer, como dijo el diputado Rubén Giustiniani, pudo haber durado 10 minutos y se extendió más de 3 horas. 3 horas en las que el ministro permaneció total y absolutamente mudo, excepto en dos breves intervenciones en las que dejó en claro su único propósito en ese recinto: sacarse a Morel de encima, sacarse el grano en el culo. ¿Se gastó o no se gastó la plata de la ley de emergencia? ¿En qué se gastó? Mira, la respuesta es simple. Se gastó en camionetas y en chalecos antibala. ¿Se gastó todo en eso? Sí, casi en su mayoría. Está todo ejecutado. Mira, hay una parte que sí, hay otra parte que se ejecuta este mes y el resto se ejecuta el mes que viene. ¿Y las camionetas ya llegaron? Sí, empezaron a llegar algunas y los chalecos van a estar entre noviembre y diciembre en Santa Fe. Esa era toda la información que la contadora Morel debió brindarles a los diputados. Y punto. Y la reunión duraba 10 minutos. La contadora, la cuadro técnico, la no política del Ministerio de Seguridad, ensayó, en cambio, una defensa política sobre toda la ejecución del gasto de todo el presupuesto del Ministerio. Las dificultades que hubo en gastar la plata en pandemia, las dificultades de llevar adelante esto en un contexto de restricción de dólares, y pretendió además explicar como una maestra ciruela el funcionamiento burocrático del Estado. Mira, la audiencia que tenía ayer Morel sentada enfrente, a la que ella se dirigía, no eran los alumnos de escuela secundaria que van a ser diputados por un día. No. Enfrente tenía una pecera de tiburones que en su mayoría operaron esos resortes administrativos durante varios años. La inexperiencia parlamentaria de Morel y la constante incontinencia verbal que tiene la señora tornaron la jornada literalmente insoportable. Pero peor que el espectáculo de Morel fue el del ministro mudo, y el de un gobierno que pareciera que improvisa constantemente su faceta política. Empecemos por el gobierno. ¿Quién decidió que el cuadro contable, el cuadro técnico, vaya y se defienda como ministro en la legislatura y que el ministro se regocije en silencio ante la bochornosa velada? ¿Quién lo definió? No es casualidad la mala praxis política, ya es casi una constante en la experiencia de la vuelta del peronismo al poder. Hace un par de semanas, el ministro ex policía pidió y exigió la salida de Morel de su ministerio. Su voluntad contaba además con un amplio acompañamiento político del círculo que lo rodea a Perotti. Incluso la renuncia de Morel llegó a ser hasta publicada por algunos periodistas y después borrada, porque había sido confirmada en off y después eso se negó. ¿Y quién la frenó? Perotti. ¿Qué hizo ayer el ministro de Perotti? Acordó el desgaste público de la propia funcionaria de su gobierno, de Morel, para que Perotti la tenga que rajar. Mientras Morel tambaleaba ayer en el recinto, medios de Rosario publicaron audios, de esos audios de los teléfonos de exfuncionarios de seguridad que están circulando, que hablaban del freno, de la máquina de impedir, que era Morel en el ministerio, y el diputado peronista, Oscar Cachi Martínez, sumándose al coro, le preguntó a Morel, o sea, a la funcionaria de su propio gobierno, si se consideraba o no un obstáculo. No, insisto, no de la oposición, no, diputado del propio espacio político. Y en el clima máximo del circo, el diputado Puyaro se dirigió al mudo ministro de Policía y le preguntó si pensaba echar a Morel por cómo se desarrollaba la jornada. Y le dijo, por sí o por no, respóndame. Cualquier ministro le diría, ¿a usted qué le importa lo que voy a hacer? No.
claro que no era la intención del ex policía, ahora ministro, le dijo, lo vamos a resolver con Perotti. Ordénela, ministro, le dijo en un momento un sacado presidente de la Cámara, Pablo Farías. La verdad nunca lo vi a Pablo Farías tan nervioso, pues un tipo con mucha experiencia en esto. Ordénela, ministro, le dijo, ante la incontinencia verbal que tenía la contadora Morel. Cállese, le dijo el ministro, obedeciendo, ¿no? ¿Por qué todos quieren fuera Morel? El Ministerio de Seguridad, mira, siempre fue una olla de salsa muy generosa en la que un montón de gente está acostumbrada a mojar el pancito. El propio Puyaro usó, cuando era ministro, fondos de ese ministerio para pagarle la defensa penal, los abogados, a policías acusados de haber encubierto un asesinato. ¿Todos están en la joda entonces? No, claro que no todos están en la joda. Pero pasa que en el mismo lodo quedan todos manoseados. También están aquellos, de un lado y del otro del río Bravo, que entienden que en estas condiciones la paz y el orden no parecieran poder encontrar un rumbo. Mirá, la casi desidia o haraganería, qué sé yo, política del gobierno quedó ayer expuesta. Aunque como ya dijimos no es novedad. Te cierro. Las buenas que tiene este gobierno, como la gestión social y de salud en pandemia, el empuje constante que le da al sector productivo, el impulso al consumo y la extrabol que le da a las familias con la billetera Santa Fe, el boleto gratuito, educativo, el récord de la obra pública, la solvencia fiscal, el moño que acaban de poner después de destrabar la deuda histórica que tenía la nación, son constantemente opacadas por la ausencia de una conducción política. Un ministro pulseando junto a la oposición una decisión del gobernador, una contadora técnica embarrando las relaciones políticas en una Cámara que es muy adversa en votos para el gobierno. Y el malestar constante de un montón de tropas peronistas son solamente el síntoma visible de lo que está pasando. El gobernador, a mi entender, no debería buscar una pastilla para bajar la fiebre. Me parece que hace falta una cirugía mayor a cielo abierto. No solo para tratar de controlar su gobierno, sino para dar respuesta a una ciudadanía que, la verdad, no tiene por qué seguir soportando vivir a merced de las mafias.